Loquitas, hoy estamos con una chimvergüenza porque vamos a ver un videazo de Magnum Mephisto. Así es, el caso de la familia Turpin. Esta familia le hizo cosas terribles a sus 13 hijos. Qué nombre tan curioso, digo, qué número tan curioso. Qué nombre, no, qué número, porque el número 13 es mi número preferido, amigos, es el número 13. Sabe que sí. Vean lo que es esta miniatura, ¿se acuerdan de esto? Esto acá fue noticia, creo que noticia mundial internacional, ¿no? Fue una locura, chabón, todas las cosas que habían ocurrido. Sí, está esta palabra acá que no sé si la puedo decir, pero bueno, podríamos decir que a estas personas les gustaba mantener el linaje real, ¿no? La sangre real, o sea, viva el amor, viva el linaje. Entonces ellos tenían esas prácticas tan antiguas y medievales, y bueno, también había ciertos abusos. Cara de loquitas acá de los padres. Y esto, chabón, sacudió el mundo. Y ahora quiero ver este video, porque no vi ningún video con respecto a esto. Creo que no hemos visto ningún video. Todos los que hemos visto, creo que no hemos visto ningún video que hable justamente de este caso. Y creo que amerita, ¿no? Traerlo, yo creo que sí. Así que vamos para allá, vamos a ver esto. Aparte, qué mejor que verlo con un grosso, por ahí que la tiene gigante, Magnum Mephisto. Esto salió hace un añito. Bueno, vamos a poner en grande nomás, sacamos anotaciones. Vamos a disfrutar de esto y a pasarla muy bien, chimvergüenzas, espera un segundito. Bueno, vamos a poner play nomás y a disfrutar de esto, amigos. Vamos para ahí. This is 911. Do you have an emergency? I just ran away from home. Because we have abusing parents. Did you hear that? Okay. How old are you? I'm 17. What's your Qué name? valiente la que se escapó, ¿no? Fulton La que destapó todo. ¿Qué tanto puede truncarse el concepto de familia? ¿Qué pasa cuando los que se supone que nos van a proteger se encargan de convertir nuestra vida en un infierno? ¿Puede una pareja pasar décadas maltratando a sus hijos sin que nadie lo perciba? La respuesta es sí. ¿Cómo se relaciona el Tristemente. caso con Justin Bieber? Justin. Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. La familia es el último refugio, el lugar al que te enseñan a acudir cuando el mundo exterior se vuelve hostil. En la familia se supone que encontramos consuelo y protección. Todo queda entre A menudo familia. también hallamos las respuestas a aquello que nos inquieta. Por supuesto, todos conocemos casos. Es medio turbio lo que acabo de decir, que todo queda entre familia, pero esta familia llevó esa frase a flor de piel, chabón, porque sí. O sea, todas las cosas que hicieron durante tantos años y todo se quedó ahí en ese círculo tan cerrado. Y encima, una cosa que me sorprende es que iban a Disney World, boludo. O sea, iban a todos esos lugares llenos de gente, y quién iba a pensar el infierno realmente que había detrás, ¿no? En los que esto no es así. Relatos de personas que, por el contrario, han debido huir de su hogar simplemente para sobrevivir. Y aunque estas experiencias son estremecedoras y nos hacen cuestionar los principios más básicos de la sociedad, hoy Mirá la cara hablaremos de de la- un caso muy particular que de la quizás esposa, lo boludo. sobrepase a todos. Cara de loca. ¿Por qué? Por los detalles mismos de la historia, pero también por el incomprensible andamiaje psicológico que sostuvo lo que para muchos fue una de las peores farsas del sadismo familiar. Un drama que se extendió durante años, sembrado de simulacros, de torturas y de engaños. Vamos a hablar de una familia numerosa tenían y en encadenados, apariencia ¿no? feliz que escondía Encadenados. detrás de su fachada de armonía y normalidad una de las historias más retorcidas, incomprensibles y extrañas de su tipo. Bienvenidos al retorcido caso de la familia Turpin. Esto va a estar épico, Ya era hora, teníamos que hablar de esto. ¿Se ¿no? imaginan salir de un encierro de tantos años y descubrir que hay nuevos y múltiples métodos para comunicarse con gente de todo el mundo? ¿Se imaginan sentir esta desprotección de no saber si uno está hablando con una persona de verdad o si lo están estafando? O sea, ¿cómo funcionaría la mente de una persona? Por suerte, hoy en día existen múltiples métodos para poder prevenir estas estafas que se realizan muchas veces a través de comunicaciones, ya sea por chat, ya sea por mensajes, ya sea por WhatsApp, Tiene la por voz media mail chaporonga, y diferentes lugares. Magnus. Para ayudarnos a protegernos de esto, hoy existe, por ejemplo, Surfshark. Surfshark es una VPN, es decir, una red privada virtual que mantiene a salvo nuestra información Claro. virtual y todo el contenido Tenía que llegar el momento de patrocinio, claro, sape, loquita. Claro que sí, yo voy a adelantar esta parte y vamos a lo que a nosotros realmente nos interesa, ¿no? A ver, vamos un poquito, creo que acá, está justo acá nomás, así que vamos por ahí.
¡Wow! ¡Qué buena! Una llamada al 911. ¡Qué locura todo esto! No había visto que tenía así este formato. La noche del 14 de enero de 2018, la operadora del 911 recibió una llamada proveniente de Perris, California. Del otro lado de la línea había una adolescente que, aterrada entre sollozos y temblores, dijo que se había escapado de su hogar. La mujer que atendió procedió a pedirle la dirección en la que estaba y acto seguido envió una patrulla al lugar. Mientras tanto, para tratar de entender qué sucedía y ganar tiempo, hizo las preguntas de protocolo. Con tono rutinario, pero a la vez consolador, le preguntó cuál había sido el motivo de su huida, a lo que la chica respondió que su casa olía tan mal que apenas podía respirar. Y no solo eso, sugirió susurrando que tal vez sus hermanos iban a necesitar atención médica. Acto seguido, cortó. Al llegar a las coordenadas establecidas, los oficiales se encontraron con una figura casi espectral, que parecía salida de un campo de concentración y que, estallando en lágrimas, dijo llamarse Jordan Turpin. Los agentes creyeron en primera instancia que se hallaban frente a una pequeña, pero la joven dijo tener 17 años. Estaba flaca, se la notaba desalineada y era muy menuda para su supuesta edad. Sin perder un segundo y sin mediar más explicación, Jordan sacó un viejo teléfono celular que había tomado antes de fugarse y les mostró a los agentes una serie de fotos y videos. Claro. Fotos y videos tomados en su casa. Documentos visuales de una naturaleza tal que hizo que los oficiales... Esto es brutal, a ver. Esto debe ser las fotos de ahí del que sacó realmente, ¿no? Porque yo recuerdo que sí que tenía a sus hijos así encadenados, los tenían encadenados y creo que hacían sus necesidades en baldes, ¿no? También les ponían, ahora no va a decir todo, pero le ponían sanciones como por ejemplo si te portabas mal, bueno, no comías. O sea, poner que era la hora, se venía la hora de almuerzo, bueno, no comías. Si iba a ser la noche, no cenabas directamente. O no comían todo el día, una cosa así era ese tipo de maltrato, chabón. Qué feo, boludo, jugar así con la comida, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y aparte atar a personas, chabón, que encadenar. Peor todavía. Documentos visuales de una naturaleza tal que hizo que los oficiales, luego de reprimir las náuseas, intercambiaran miradas y pidieran otra unidad para trasladar a la chica a la estación de policía. Ellos, por su lado, se prepararon para lo inevitable. Tenían que allanar la propiedad de la joven. Iban a tener que entrar por la fuerza. Si lo que acababan de ver era cierto, la situación lo ameritaba y cada segundo contaba. Claro. Desenfundando sus armas, se aproximaron. Iban con paso seguro, pero con aquellas inquietantes imágenes aún parpadeando en sus pensamientos. Se dirigían a la casa que con el correr del tiempo iba a ser apodada como la Casa del Horror. Pero no nos adelantemos. Antes de saber qué sucedió con los oficiales, qué fue lo que encontraron en esa casa y qué pasó con Jordan que había hecho la llamada, es necesario que comencemos por el principio. Bueno, me gusta, vayamos al principio. David Turpin y su esposa Lois decidieron formar una familia siendo muy jóvenes. Esto no era algo infrecuente y menos aún a principios de los años 80. Pero la historia de esta pareja que a lo largo de los años llegó a renovar varias veces sus votos matrimoniales no comenzó con el pie derecho. David tuvo una infancia y una adolescencia muy prometedoras. Creció en el condado de Mercer, en Virginia Occidental, un lugar que no era precisamente desbordante de oportunidades. Pero decidió abrirse paso por su propio mérito. Estudió ingeniería informática en la Universidad de Virginia Tech y más tarde llegaría a trabajar hasta su jubilación en dos de las más grandes compañías de defensa del mundo, Lockheed Martin y General Dynamics. Un logro enorme para un jovencito anónimo de la América profunda. Aparte se jubiló directamente de ahí, o sea, quiere decir que realmente facturó, bueno, con razón entiendo con cuál podía, digamos, porque fíjate, tener 13 hijos, chabón, tenés que mantener esos 13 hijos, a pesar de que a veces no era de comer, ¿no? Pero también los llevaba de vacaciones, así que, digamos, debe ser que tuvo una rejubilación, ganaba muy bien. Ya antes de eso, como estudiante de preparatoria, David era oficial del Club Bíblico, integrante del Club de Ajedrez, del Club de Ciencias y del coro a capela. Desde esa temprana edad proyectaba la imagen de un joven tranquilo, ordenado y con metas. Además, claro, de ser católico y hogareño. Mira. Para decirlo liso y llanamente, David era para las señoras que se sentaban en el mismo banco de la iglesia que él, un muy buen partido.
Además, era educado, muchas veces las saludaba con un beso en la mano y siempre estaba atento para abrirles las puertas. Lo describían como un joven muy amoroso que seguro llegaría a ser con el tiempo un padre ejemplar. En vistas de cómo salieron las cosas, podemos decir que esas profecías fueron terriblemente truncadas. Fue durante sus años de universitario que David conocería a Louise. La chica asistía a la misma escuela. Ahora, hay muchos así, ¿vieron? Que rezan mucho, que van a la iglesia, que son ejemplos digamos, de católicos, ejemplos, pero son terribles hijos de remil puta, ¿viste? Así como que, por un lado, yo creo que por ahí creen mucha religión y todo para ser perdonados, porque otra cosa no me cabe en la cabeza, ¿viste? Porque, digamos, por un lado, sí, oran todo y dicen que son de hacer buenas acciones, pero nada que ver, boludo. O sea, la única buena acción que hacen es ir a la iglesia y rezar. Después, en el fondo, son terribles hijos de recontra mil puta. ¿Viste que hay muchos así? La que él había concurrido, pero era 8 años menor. ¿Cómo? Porque asistía a la misma escuela a la que él había concurrido universitario que David conocería a Louise. La chica asistía a la misma escuela a la que él había concurrido, pero era 8 años menor. Por esa época habían comenzado sus roces con la ley. David logró convencer a las autoridades de la escuela secundaria de Princeton que le permitieran firmar un permiso para salida para Louise. Ella tenía 16 y David 24. No era un familiar directo y nadie lo había inscrito como tutor responsable. ¿Y cómo logró hacer Así eso? todos los directivos le dieron el permiso. Y la razón de esta desprolijidad, bueno, muy fácil. David lograba convencer a todos y manipularlos como él quería. Claro. Sí, porque lo que tenía de decente también lo tenía de maquiavélico. Por eso, quienes le dejaron que retire a Louise de su clase jamás sospecharon que inmediatamente el hombre se fugaría con la menor. La noticia incluso llegaría a tener una pequeña repercusión en el diario local, mientras unos hablaban de que se trataba de dos enamorados soñadores e idealistas, otros remarcaban que David era un vil secuestrador que estaba usando a Louise tanto como había usado a otros. Como cabe esperar, los padres de Louise enloquecieron al enterarse y emprendieron una búsqueda que terminó cuando dieron con la pareja, que había logrado llegar hasta el estado de Texas. Louise y David fueron obligados a regresar a casa por medio de la intervención policial. Es probable que si ese antecedente hubiera dejado una huella más profunda en el prontuario del hombre, se hubiera prestado más atención a sus próximos pasos. Pero no. Lejos de evitar que la desgracia escalara, aquella decisión sería el primer escalón del camino hacia el infierno. Problemas familiares. El inicio. El intento de fuga, además de generar una tensa situación con los jóvenes, también significó un gran conflicto entre los padres de Louise. Me imagino que sí. El padre de Louise era predicador y aunque no se oponía a la relación tajantemente, tampoco sabía que su esposa había consentido que la joven pareja se viera en secreto. Cuando regresaron a Princeton, el predicador insistió en que tuvieran una ceremonia formal y formalizaran su amor delante de toda la comunidad. Aquello haría que su hija no pareciera una pecadora. El hombre, sin saberlo, estaba condenando a la chica en vez de alejarla de aquel peligroso sujeto. Claro, pero bueno, con buenas acciones en sí, ¿no? O sea, de hecho el padre se ve que lo recababa a pedos, digo, no a palos, no a pedos. Lo retó, ¿viste? Y bueno, también uno siempre a sus hijos, ¿viste? Va a pensar cosas positivas más que negativas. Va a decir, bueno, está enamoradísimo, que esto y lo otro. Igual fue algo muy serio, chaval. O sea, engañó a la escuela y la secuestró. Y no tuvo muchas consecuencias. Yo no sé o sea, habrá habido, sí, hubo a la policía, así que hubo la denuncia, todo. Pero como que no hubo muchas consecuencias. Simplemente tomaron como un tipo enamorado y que aparte seguramente en ese momento que la fueron a buscar, seguramente la mujer se habrá aferrado también a Lois. Y habrán visto que ambos estaban enamorados y que fue en conjunto. Yo creo que por eso no habrán habido muchas consecuencias. Pero es raro igual como no, después de semejante cosa, semejante hazaña, no sé, no estuvo en un reformatorio o algo así que le hablen, ¿viste? En este punto vale la pena detenernos para advertir que en esta historia nada es lo que aparenta. Por ahora tenemos a un padre predicador y a una madre comprensiva que acompañaba a su hija en la lucha por el amor. Suena como una buena combinación para una película emotiva en la que al final todos acaban comprendiéndose y perdonando los errores del pasado. Los chicos del fondo. Sin embargo, Elizabeth, la hermana de nucleos. Louise, revelaría otra versión años más tarde. Una mucho más truculenta, A ver. pero paciencia porque ya vamos a llegar a eso.
Por lo pronto, y como dijimos, David y Louise regresaron a Princeton y se casaron en una fiesta a la que solo asistieron las dos familias. ¿Qué fiesta? Luego de casarse, regresaron a Texas para comenzar su vida juntos como matrimonio, de modo oficial. Sus íntimos les desearon felicidad. Nadie sospechaba que pronto iban a dejar de verlos, por unos cuantos años. Luego, al reencontrarse, las cosas no serían las mismas. El joven matrimonio sería recordado como monstruoso. Que Dios se lo pague. David y Louise eran partidarios del movimiento Quiverful, una posición teológica cristiana que ve a las familias numerosas como una bendición de Dios y fomenta la procreación. Además, está en contra de toda forma de control de la natalidad, planificación familiar natural y esterilización. Así que, como era de esperarse, los niños comenzaron a llegar, uno tras otro. Y aunque la posición laboral de David era buena, había demasiadas bocas que alimentar. Sí, mucho eso. Quizás en parte por reducir gastos y en parte porque resultaba muy conveniente para su formación profundamente religiosa, los niños no fueron a la escuela. Recibían su educación en casa, y buena parte de esta consistía en el estudio de la Biblia. La pareja vivió en una casa móvil de alquiler en Fort... Qué gran error eso de educar a los hijos en la casa y no llevarlos a la escuela, ¿no? Pero es algo que allá en Estados Unidos es normal, es como que he visto normal, no hay problema. Pero por lo menos acá no he escuchado nunca eso, chabón. O sea, acá como que es muy importante el título de primaria, ¿viste? Yo lo que no sé cómo hacen después ellos con el tema de la secundaria, porque ¿qué títulos se pueden recibir en la primaria, digamos, si estudiaste en tu casa? ¿Qué papel tenés que alabar todo eso? O sea, que algo escrito por tus padres, no creo, tiene que ser algo más, ¿no? Para ingresar después a una secundaria, digamos. Porque en la casa allá de Estados Unidos, ¿qué se puede hacer? ¿La primaria sola? ¿O también se puede hacer la primaria y secundaria? Porque tipo, está complicado, boludo, después del asunto, ¿eh? Worth, Texas, desde 1986 a 2003. Luego de eso, se mudaron a una propiedad en Rio Vista y estuvieron allí hasta 2010. En 2011 el matrimonio se declaró en quiebra ante el fisco. Habían acumulado deudas por casi $500,000. Claro. En los documentos de bancarrota constaban los ingresos de David como ingeniero en Northrop Grumman, lo que equivalía a unos $140,000 por año. El hombre también figuraba como director de la Sandcastle Day School, que operaba desde su casa y tenía como únicos alumnos a sus hijos. 149 Echando la mil vista dólares al año. atrás, los indicios de que las cosas no estaban nada bien Es un montón eso. habían emergido en muchas oportunidades, pero lamentablemente cuando la gente los notara ya sería demasiado tarde. Cuando los Turpin abandonaron la propiedad de Rio Vista, un vecino curioso que merodeaba por el barrio entró en la casa que habían ocupado David, Louise y los niños. Quizá buscar algún objeto de valor olvidado, algún mueble para reciclar o simplemente meter su nariz donde no le correspondía. Imposible saberlo a ciencia cierta. Y sí, sabemos lo que encontró, algo que le generó mucha inquietud y le revolvió el estómago. En todas las habitaciones había excrementos humanos y las camas tenían amarradas sogas y cables que no podían explicarse, si no era claro. porque alguien había sido inmovilizado en ellas. En la parte trasera se encontró un contenedor lleno de cadáveres en descomposición de perros y gatos, y la propiedad estaba rodeada de basura. Este buen hombre comunicó sus hallazgos a otros vecinos, Cadáveres de y perros y rápido gatos. se corrió la bola. Incluso los adolescentes empezaron a hablar de que la casa estaba maldita, y empezaron a juntarse allí por las madrugadas para contar historias de miedo. Todos hablaban de la familia que acababa de irse imaginando cosas espeluznantes. ¿No hubo denuncia Pero de eso? nadie llamó a la policía. Y eso les terminaría dando a los Turpin un amplio margen de Pero tiempo. qué gran error, chabón. ¿Por qué no llamó a alguno de forma anónima, por lo menos, boludo? O comentarlo simplemente. Porque ahí iniciaban un rastreo y se iban a ver cómo está en la actualidad. Porque realmente es muy serio, chabón, eso. O sea, te reindigna el tema de, más allá de encontrar cadenas y todo, que ya eso es brutal, y heces humanas. Pero el tema de encontrar un basurero lleno de animales muertos, o sea, eso, chabón, yo creo, digo, ves todo eso y decís, ¿cómo no se te ocurre llamar? O sea, evidentemente, ahí bajaron la guardia, la familia, los padres, al dejar todo ese desastre, bajaron la guardia, chabón. Porque cualquiera podía encontrarse con algo así, tan solo entrando ahí, o sea, bajaron la guardia. Tendrían que haberlo denunciado, loco. Para continuar con sus actos. Unos extraños vecinos.
cuando los Turpin ocuparon su residencia definitiva en Perris, California. No pasó mucho tiempo hasta que la vivienda comenzó a parecerse, al menos en el exterior, a lo que los vecinos de Río Vista encontraron en la casa que acababan de abandonar. El patio comenzó a llenarse de basura y las malas hierbas crecían hasta la altura de la cintura de un hombre adulto. Esto ocasionó las quejas de otros inquilinos, ya que una de las normas del vecindario decía claramente que el aspecto exterior de las viviendas debía ser prolijo y cuidado. Los Turpin aceptaron la infracción y continuaron con sus vidas. No eran comunicativos con los vecinos y rara vez se dejaban ver. Más tarde, los mismos vecinos declararían que las pocas veces que habían visto a los niños se habían percatado de que los mismos se comportaban de forma extraña. No respondían cuando se les hablaba, se limitaban a quedarse quietos y miraban fijamente en lo que parecía un estado permanente de horror o de pánico. Cuando al fin lograban que la atención se desviara de ellos, se limitaban a deambular por el patio, caminando de forma inusual, como si algo les doliera de modo constante. Los testimonios coinciden en que todos ellos eran extremadamente pálidos y se los veía muy delgados. Otra cosa que nadie sabía era cuántos eran en realidad los Turpin. Para 2018, cuando su historia empezara a ocupar todos los titulares, la misteriosa casa de Perris albergaba a David, Louise y 13 hijos de entre 2 y 29 años. 13 hijos que comprobarían en carne propia cuánto puede escalar la maldad humana. Un adiós sin despedida. Cuando el padre de Louise, el predicador, se jubiló en 2012, quiso ir a visitar a su hija y a sus nietos, pero Louise se negó. El escándalo y la intervención de sus progenitores cuando escapó con David había marcado un punto sin retorno en su relación con ellos. Phyllis, la madre de Louise, murió en 2016. El predicador la siguió 3 meses después. Teresa, la hermana de Louise Turpin, dijo que ambos pidieron en su lecho de muerte que Louise fuera a verlos por última vez, pero Louise no accedió. David... Bueno, igual menos mal que se fue así en paz. Se fue obviamente triste porque su hijo no fue a visitarlo en su lecho de muerte. Debe ser feo estar internado mal sabiendo que el final se termina, que toda tu vida se termina, todo se cierra el círculo y vos te vas y querés despedirte, ¿no? De tus familiares, de tus hijos más todavía, ¿no? Entiendo que ha sido un dolor enorme, pero creo que fue mucho mejor eso que enterarse de la verdad, porque 2 años después, en el 2018, se iba a enterar de todo lo que pasó, y eso iba a ser mucho más abrumador y mucho peor. Así que en parte considero que, bueno, menos mal que se fue y por lo menos, bueno, no se despidió, pero se fue. Y no se enteró de todo lo horrible que realmente estaba ocurriendo, porque eso es mucho peor. David, en cambio, acudió a los 2 funerales, por extraño que esto parezca. Mirá, fue a los funerales. Al ser interrogado sobre su mujer y sus hijos, se limitó a sonreír y decir que todos se encontraban de maravillas, disfrutando de una vida plena y entregada al servicio del Señor. Aunque Louise y David no tenían contacto con el resto de la familia, tras la muerte de los padres de Louise, los Turpin quedaron oficialmente solos en el mundo. Ellos, sus deudas, su casa y los niños. Claro, todo. La pregunta es cómo, en esa penosa situación, lograban subsistir de forma más o menos digna. La respuesta los sorprenderá, y es así como nuestra historia vuelve al principio. Cuando una integrante de la familia Turpin llamó al 911 anunciando que algo terrible ocurría en su hogar, la policía no dudó en actuar, y lo que encontraron allí no solo los conmocionaría a ellos, sino a toda la sociedad. Una vida indescriptible. Horrible, una vida horrible. La policía golpeó la puerta de la casa de los Turpin. Dijeron al matrimonio que se encontraban realizando un control de bienestar y entraron, casi de prepo. La imagen era aún peor que la que habían dejado atrás en la casa de Río Vista. El lugar apestaba a excrementos y orina. Había basura en todos los rincones y restos de comida que estaba echándose a perder sobre cualquier superficie libre. Al adentrarse en las habitaciones, los oficiales encontraron a los niños sentados en camas increíblemente sucias. Se los veía pálidos, débiles, delgados. Brazos, muñecas y tobillos estaban cubiertos de llagas. Los agentes no tardaron en entender el origen de estas heridas, pero no tuvieron que usar la deducción. Lo descubrieron cuando traspasaron la última puerta que quedaba por abrir. Allí encontraron a uno de los niños atado por la muñeca y el tobillo al poste de una cama con una gruesa cadena. Después se descubriría que había permanecido así desde hacía varias semanas.
¿no? David y Louise fueron arrestados de inmediato y los niños fueron trasladados de urgencia al hospital del condado para que recibieran atención médica urgente. ¿Qué pasaba por sus El cabezas? estado de las criaturas era terrible. Los años de maltrato bajo condiciones inhumanas habían dejado profundas consecuencias. Algunos de los pequeños estaban tan débiles y malnutridos que apenas podían caminar. La alimentación deficiente había causado... Yo te digo, increíble que estaban todos vivos. Increíble, o sea, aunque no lo sé bien, pero creo que no corrió una noticia de que hayan tenido ellos un hijo y que haya fallecido y lo ocultaron, ¿no? Creo que no, pero tranquilamente podría haber pasado algo así. daños cardíacos en varios de ellos. Bueno. El brazo de Salud. uno de los Salud chicos, para un atrás. preadolescente, era tan grueso como el de un bebé sano de 5 meses. Y claro, no todos los daños eran visibles. La capacidad para hablar y comprender lo que se les decía era limitada. Claro. La desnutrición severa había producido también un deterioro en el desarrollo de sus cerebros. Eso sin contar que padecían daños nerviosos debido al estrés producido por un abuso permanente que había durado durante décadas. Además, sabían muy poco del mundo exterior. Desconocían la Qué triste, existencia y chavo. función de la policía o de la ley. Ninguno de ellos había visitado jamás a un dentista. No conocían nada de geografía ni de su entorno. Con total naturalidad asumían que vivían en un mundo apenas un poco más grande que esas 4 paredes de las que pocas veces habían salido. Qué horrible. No podían siquiera concebir la idea de que en el mundo exterior hubieran personas que no tuvieran a Dios como el centro de su existir. Una vez que fueron revisados y declarados fuera de peligro, Jennifer, la hermana mayor, que en ese entonces tenía 29 años, se paró en mitad de su habitación del hospital y comenzó a bailar al son de la débil música que salía por uno de los parlantes. Solo pesaba 37 kilos. Pobre. Era libre. No sabía exactamente qué significaba eso, pero era libre. El atroz pasado de una madre atroz. A fin de evitar el juicio, David y Louise Turpin se declararon culpables de 14 cargos por delitos graves el 22 de febrero de 2019. Entre esos cargos figuraba un cargo de tortura, 4 cargos de encarcelamiento falso, Sí, llorá todo 6 lo que cargos de quiera. crueldad hacia dependientes adultos Ya. y 3 cargos de crueldad infantil. ¿Alguien puede sentir lástima, pena o sentir acaso algo que no sea más que bronca y frustración viendo a este tipo ahí llorando? ¿Alguien puede sentir algo de pena? ¿Alguien puede sentir algo de pena ahí viendo a este tipo ahí? No, hermano, lo que hiciste no tiene perdón, chabón. Lo que hiciste no tiene perdón. Y sorprendente de una persona tan católica, ¿no? Una persona que cree tanto en Dios, que esto y lo otro. Es que si Dios existe, no te va a perdonar eso, chabón. No te lo va a perdonar. Intencional. No te lo mereces. Los fiscales recalcaron la profundidad del trauma en los niños Turpin y que su deterioro cognitivo probablemente los afectaría por el resto de sus vidas. Sí, totalmente. Este es uno de los peores y más graves casos de abuso infantil que he visto o los que he estado involucrado en mi carrera como fiscal. Quien sí zafó es los bebés, los más chicos, porque esos sí van a tener ahora un crecimiento normal. ¿Entendés? Lo que había uno que tenía 2 años, ¿no? Los más chicos más o menos van a tener un crecimiento normal. Por lo menos el de 2 años, porque ya el de 4 ya habrá sufrido un montón, ¿viste? Pero el que está lactando, creo que ese va a zafar, boludo. Va a zafar bien. Bueno, los demás obviamente también. De hecho, la chica esa de 17 es bastante despierta. Pero bueno, el de 29 años, ¿cómo debe estar esa cabeza, boludo? Que sufrió todo esto durante 29 años, o sea, ya adulto. ¿Cómo debe estar? Dijo el fiscal de distrito del condado, ¿Cómo lo dijo? que este es uno de los peores y más graves casos de abuso infantil que he visto Le o creo. lo que he estado involucrado en mi carrera como fiscal. Le creo. Dijo el fiscal de distrito del condado de Riverside, Mike Hestrim. Se decidió que los hijos de los Turpin no tendrían que testificar, pero sí lo hizo Elizabeth, la hermana menor de Louise. Y fue tras su testimonio que, al menos en parte, se develó el origen del trato inhumano que el matrimonio había cometido con sus 13 hijos. Según contó Elizabeth, había vivido un verdadero infierno durante su infancia. Un infierno secreto que solo ella, Louise y su hermana menor Teresa conocían. El abuelo de las niñas, a quien se referían como Papau, había sido un terrible abusador. En una visita que Papau había hecho a la casa de las niñas, se quedó solo con ellas. Ah, mirá. Fue entonces que su actitud cambió y comenzó un acercamiento impropio con Elizabeth. La niña no sabía de qué se trataba, pero Louise, que tenía unos 10 u 11 años, lo comprendió. Ella fue con él en mi lugar, declaró Elizabeth rompiendo en llanto. Luego agregó,
Luis siempre me protegió, era mi escudo. Pero ni Elizabeth ni Teresa pudieron escapar para siempre de la perversión de Papao. Con el paso del tiempo, las 3 hermanas se convirtieron en víctimas de su depravación. Amenazándolas con que la familia sería destruida si hablaban, el abuelo de las niñas permaneció impune y murió sin pagar por el enorme daño que había hecho. Mirá. Luego de eso, cuando Luis ya era un adolescente, se entregó a la bebida hasta caer en un alcoholismo crónico. Para esa época ya había comenzado su relación con David y su adicción la había acompañado durante todos sus años de matrimonio. Matrimonio en el cual se había mantenido casi ausente, como una cómplice silenciosa que observaba cómo el mal caía sobre sus hijos, como antes había caído sobre ella. Durante el juicio, parte de la opinión popular sintió algo de piedad por Louise. Mientras algunos sostenían que debía ser juzgada tan duramente como David, otros proponían que su caso se analizara teniendo en cuenta una serie de factores, desde los abusos que había sufrido de pequeña, al hecho de que David había entrado en su vida cuando era menor, influenciable. Sí, bueno, pero hay cosas que no se pueden perdonar, chabón. Hay cosas que tienen que ser juzgadas, boludo. ¿Cómo vas a encadenar, por más abuso que vos vas a recibir, ya sos una persona adulta, razonable y consciente de lo que está bien y lo que está mal? Ahora sí, ¿cómo vas a encadenar a tus hijos? ¿Cómo vas a ponerle un balde para que hagan sus necesidades ahí? ¿Cómo no vas a darle de comer? Hay cosas que no cierran, chabón, por más que vos hayas sufrido lo que hayas sufrido. Pensé que hay otras personas seguramente han sufrido cosas peores y sin embargo no son capaces de hacerle eso mismo a sus hijos. O sea, creo que no hay no se puede tener piedad a estas personas, chabón. Estaba bajo efectos de las drogas que usaba para olvidar su dolor. Bueno, eso puede ser. Por otro lado, un tercer grupo se hacía una pregunta muy importante. ¿Cómo podía ser que el resto de la familia nunca había sospechado nada? Engañando a todo el mundo. Lo cierto es que ni Elizabeth ni Teresa habían tenido contacto con los niños. Por increíble que parezca, nunca sospecharon que hubiera algún motivo de alarma y siempre estuvieron convencidas de que sus 13 sobrinos se encontraban bien. Y es que David y Louise se cuidaron de cubrir sus huellas. Más allá de los trastornos, traumas o adicciones que pudieran haber tenido, sabían perfectamente que lo que hacían era inaceptable. Entre las terribles rutinas a las que sometían a los niños, les permitían bañarse solo una vez al año. Y era ese día cuando los vestían a todos con ropas idénticas e impecables, ¿Una vez al como año? si fuera un uniforme. Luego iban a un parque, a un lago o cualquier lugar bonito donde se tomaban fotografías como una gran familia feliz. Fotos que más tarde subían a Facebook con algún mensaje alegre. ¿Quién podría sospechar de tanta normalidad? Pero, como se supo a lo largo de las exposiciones, Louise y David no solo habían llevado a sus hijos al borde de la inanición, sino que se burlaban de ellos. Dejaban pasteles en una mesa de la cocina o en la mesa del comedor y luego encadenaban a los pequeños de manera que pudieran acercarse a la comida, pero no alcanzarla. Qué enfermos. Tampoco les dejaban usar el baño, y ese era el motivo de que hubiera excrementos por toda la casa. Hay que juzgarlo a Los pequeños solo comían emparedados de mantequilla de maní y muy rara vez algún alimento preparado, de los que vienen en latas. Tenían tanta hambre que comían cubos de hielo o sobres de mostaza y ketchup. La segunda pregunta que brotó fue: ¿por qué, a diferencia de sus hermanos, Jordan sí se había animado a escapar? Bueno, es en este momento cuando entra alguien muy particular al relato: Justin Bieber. ¿Qué hace Justin? Justin Bieber. La decisión de Jordan de fugarse ocurrió a raíz de haber escuchado a sus padres hablando sobre mudarse a Oklahoma el día anterior. Jordan temía que si se alejaban de todo lo que conocían, a un lugar nuevo donde nadie sabía nada de ellos ni haría preguntas, alguno de sus hermanos podría morir. Esa era mi única oportunidad, dijo Jordan. Si tenía que morir, que al menos fuera intentando algo. Si bien la decisión de escapar llegó luego de escuchar una conversación, la inspiración llegó de otro lado. Jordan había comenzado a preguntarse tiempo atrás cómo habría sido su vida si no estuviera cautiva, bajo el control absoluto de sus padres. Y esa fue una pregunta que nació de las canciones de Justin Bieber. Sí, el cantante le había hecho darse cuenta de que había allá afuera un mundo de oportunidades, que no todo se reducía a lo que sus progenitores solían narrarle, que no todo era una furia divina, castigos y culpas. Jordan comenzó a desear ese mundo exterior más que nunca cuando Louise la sorprendió viendo un video del cantante a escondidas. En aquella ocasión la estranguló hasta casi dejarla inconsciente. ¿En serio? Claro que Jordan lloró y sintió miedo, pero también sintió otra cosa:
Sintió que su madre no quería que siguiera escuchando a Justin Bieber. Descubrió a esa edad el significado de la rebeldía. Si su madre no quería que escuchara a ese chico era el que iba a escuchar una y otra vez. Y ese acto le terminaría salvando la vida, tanto a ella como a sus 12 hermanos. La sentencia. A ver, esto me interesa, las sentencias. David y Louise Turpin fueron sentenciados en 2018 a una condena de entre 25 años y cadena perpetua. Está bien. Los 13 hijos de la pareja enfrentan un duro camino por delante. Aunque durante el juicio el abogado que los representaba se sentía optimista, luego de la sentencia las cosas no fueron fáciles para las víctimas. Algunos de los chicos Turpin terminaron en casas de acogida, donde volvieron a sufrir abusos. Algunos de los mayores han mostrado signos de inestabilidad ocasionados por el estrés postraumático. Y claro. Jordan, la responsable de la liberación y evidentemente la de mayor iniciativa, abrió una cuenta de TikTok en donde recibe donaciones para apoyar a sus hermanos. Ella dice que es una luchadora y que desde que fue liberada está atravesando la vida como un cohete, tratando de recuperar el tiempo perdido. A pesar de que los tormentos parecieran no terminar, la actitud de la mayoría de los chicos es positiva y alegre. Aún no acaban de habituarse a la libertad y a lo que el mundo puede tener de nuevo. Están en un estado de fascinación constante, dijo una fuente cercana. Trabajan en la escuela, en su salud y en aprender las habilidades básicas para la vida. Algunos de ellos han decidido cambiar su nombre con la esperanza de que aquello los ayude a empezar de nuevo. Claro, y quede todo eso atrás. A pesar de que los pormenores salieron y continúan saliendo a la luz, la pregunta que pone los nervios de punta no ha logrado ser respondida. ¿Por qué? ¿Qué puede llevar a que dos personas que según todo indica enfermo, iniciaron loco. su relación en los mandatos de la fe se pusieran de acuerdo para llevar a cabo acciones tan inhumanas como sin sentido? Antes de recibir su sentencia, David Turpin dijo: "Nunca tuve la intención de que mis hijos sufrieran ningún daño. Ah, no. Espero lo mejor para ellos en el futuro". Anda, boludo. Tanto él como Louise declararon en más de una ocasión que creían estar haciendo lo mejor, que amaban a sus hijos y creían que ellos los amaban también. Pero hay cosas que no se entiende, chabón. O sea, ¿qué pretendían? A ver, uno entiende que tenés un hijo, lo tenés que criar, tenés que darle un montón de enseñanzas, tiene que ver lo que es el mundo, porque el día de mañana esa persona tiene que ser independiente. No sé qué tenían pensado ellos si el día de mañana que ellos estén ancianos, viejos, y los hijos iban a depender de ellos durante el resto de su vida, porque les atrofió el cerebro. El que tenía 29 años seguramente nunca trabajó y no sabía nada de lo que es el mundo, ¿entendés? Si no sabía nada de eso, chabón, ¿cómo pensás que algún día iba a poder ser independiente? O sea, no tiene lógica, o sea, él dice que hizo todo por el bien de sus hijos. ¿En qué momento está haciendo un bien por los hijos? En ningún momento. O sea, es estúpido creer eso. O sea, yo no entiendo cuál era el plan definitivo. Si ninguno de sus hijos iba a poder ser un ser independiente, ¿qué sentido tiene vivir esta vida así? O sea, es que es increíble, ¿no? Una característica de todos los niños y jóvenes rescatados de la casa de Perris Ahí, es su afectuosidad. la cara de sorpresa. Todos son cariñosos entre sí y con los demás. Si bien algunos han renegado de la fe que sus padres intentaron inculcarles, todos son conscientes, a medida de que avanza el tiempo, de que es un verdadero milagro que terminará saliendo con vida Los veo de llorar lo que y se conocería como nada. la Casa de los Horrores. No siento nada. Increíble historia, chabón. Y hasta qué- aquí el video del día qué de hoy. profundo, Espero que les loco, haya qué interesado. El video de la familia Turpin me lo pidieron Sí. muchísimo, así que aquí está. Y les recuerdo que pueden dejar sugerencias, nombres de otras familias turbias, porque vamos a estar armando pronto un video top con varias familias oscuras, así Sup. como esta que conocimos el día de hoy. Así que si conocen alguna, dejen su sugerencia aquí debajo, que vamos a estar buscando todo lo que ustedes nos propongan. Le quiero agradecer a todos y cada uno de los miembros del Clan Mephisto que aparecen aquí a mi costado, porque gracias a ellos es que podemos realizar este tipo de videos que muchas veces, no siempre, pero muchas veces, son desmonetizados, son escondidos en las recomendaciones y demás Pasa, cuestiones. pasa. Así que muchas gracias a ellos, porque gracias a su aporte es que podemos realizarlo. Si te interesa aparecer aquí al costado y ser parte del Clan Mephisto y tener acceso a los videos con 24 o 48 horas de anticipación y a veces versiones sin censura, el botón para unirse está aquí debajo. Sin nada más que decir, los invito a dejar su like, suscribirse y activar notificaciones. Sí, Mi grande, nombre es Magnum Magnus. Mephisto y nos veremos seguramente en la próxima. Ah, y también les quiero avisar que tengo un canal nuevo de música
Por si alguno está acá desde hace mucho Está como tiempo y loquita, se man, acuerda no sé. de mis canciones y mis Bueno, discos y los lo shows. dejamos hasta acá, amigos, porque se pone a hablar un rato. Está caso súper interesante, amigos. Vamos a poner like, obviamente. Si quieren, amigos, podemos ver ese video que dijo que trajo más familias turbias. Estaría bueno, si es que ya está, lo vamos a ver. Casos como estos me hacen considerar si debería de existir una licencia para tener hijos o algo así. Podría ser, ¿no? Nunca entendí por qué no hacen chequeos de bienestar en Estados Unidos cuando se pide escolaridad en casa. Ah, eso se pide, se tiene que pedir escolaridad en casa. Claro, se tiene que hacer chequeo. La escuela es de los lugares primordiales para detectar abusos infantiles. Es cierto, desde solo 25 años esa gente enferma no tiene que salir nunca más. Pienso lo mismo. Pero seguramente no creo que salga nunca más. Esta porquería de gente no es una familia, son progenitores que secuestraron y torturaron a sus hijos. Deseo lo mejor para la vida de estos hermanos y a cualquiera que estos haya pasado por una situación remotamente similar. Un abrazo enorme. Sí, nada, el sufrimiento que Lois vivió en su juventud no es motivo para excusar su complicidad en los maltratos que hizo pasar a su familia. Perfectamente pudo haber denunciado a su esposo, pero decidió no hacer nada y dejar que las cosas pasaran. Sí, la verdad que no hay justificado, no hay forma de justificarlo, o sea, no hay forma directamente. Y bueno, el video que acabamos de ver, amigos, video épico. Y si quieren que vea algo particular, ya saben que bandeja de comentarios me puedes donar, me puedes poner el link, me puedes poner el título. Y nos estamos viendo próximamente, amigos, en alguna que otra reacción. Lo quitas, como siempre acá. Hasta la próxima.